¿Qué puede ocurrir cuando un paciente en estado de desánimo, cuando está realizando la terapia regresiva, lo que ocurre realmente se produce un trance? Es el espíritu quien hace de algo y el especialista no tiene idea sobre la mediunidad del espiritismo. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, muy brevemente, como nos ha insinuado Manel, cuando inducimos a una persona en una sesión de trabajo de hipnosis clínica, en la regresión, hay varias fases, varias etapas, porque la hipnosis puede requerir, según el paciente, según la dificultad que atendemos, puede requerir un trance más leve, más ligero o más profundo. Hay una secuencia de etapas. Generalmente muchos problemas se pueden atender con una hipnosis ligera, tipo estado letárgico, donde hay unos problemas básicos que atender. Si se requiere una inducción más profunda, producimos fenómenos de otra jerarquía en estados catalépticos, y finalmente en estados sonambúlicos es cuando llegamos a las profundidades psíquicas, y es allí donde la persona puede estar preparada para dar un salto hacia una vida anterior. En esa gradación del trance hipnótico, el paciente va perdiendo poco a poco el contacto con la realidad espacio-temporal actual, y cada vez se va profundizando y su conciencia se va obnubilando y va dejando de tener ese contacto directo. Nosotros en la hipnología tenemos una estrategia para que nunca deje de oír al terapeuta. Cuando hay la posibilidad para dar un salto a una vida, presunta vida anterior, siempre hay un recurso con algunas palabras claves para que ese paciente, aún en esa fase, pueda mantener un contacto que, si la situación lo indica, pueda retornar, si es necesario, salir del trance. Ahora, que es la pregunta, la posibilidad de que teatralice siempre está presente. Y el hipnólogo da unas lecciones previas al paciente para que lo evite, lo esquive, y si se da de manera inconsciente esa teatralización, hay que saber distinguir cuándo, conociendo a la persona, cuándo está dando curso a sus fantasías y cuándo la información es objetiva. En ese estudio es que se revela cuándo puede haber fraude. Difícilmente, fraude como tal deliberado, pero sí formas anímicas de fantasías del inconsciente. Según la información, hay posibilidad de saber si está ocurriendo eso, o si de verdad es una información relevante que podría provenir de una memoria profunda. Es allí, en esa etapa, cuando lo hemos logrado, en que las preguntas que hacemos, la búsqueda que hacemos relacionada con la enfermedad o el trastorno que le está afectando ahora, es cuando podemos detectar que hemos tocado con esa memoria espiritual. Entonces, ¿cómo distinguirlo? La experiencia. La experiencia. Llevar las carpetas adecuadamente, la información, para saber por psicología cuándo está reflejando su propia personalidad y cuándo es una información de otra profundidad. Así que, primero, difícilmente el fraude en ese tipo de experiencias, porque no tendría mucho sentido para el paciente. Las formas anímicas inconscientes sí están allí como posibilidad. Y la forma profunda y auténtica y verdadera, que es el contacto con la información de una o varias vidas anteriores. Es una pena que ahora el tiempo no permita desenvolver un tema complejo como este, pero les puedo asegurar que cuando logramos tocar esa información profunda que está en la memoria espiritual, sin duda que logramos revelar por qué está siendo como es y por qué le está pasando lo que le está pasando. Pero puede haber un cáncer
en ese momento. Me parece un límite, el que se ve con el especialista y el paciente. Puede ocurrir, puede pasar, pueden ocurrir múltiples experiencias. Lo que pasa es que ahora el tiempo no nos permite, pero de verdad, bueno, soy breve en esto. Uno de mis pacientes llegó a consulta después de haber estado hospitalizado incluso en institutos psiquiátricos en Caracas, y finalmente acordamos que íbamos a trabajar con regresión. Este señor mostraba como conducta más grave que tenía una fobia pero terrible a la lluvia, a las tormentas, todo ese ambiente que se produce, y él era un profesor a domicilio de matemáticas, y cuando salía de casa e iba a otro lugar de Caracas y allí se había desatado la lluvia, la tormenta, entraba en una crisis de pánico total y buscaba la manera de retornar a casa, y en casa se colocaba debajo de su cama aterrorizado. Esa era parte de su situación. Bueno, bajo regresión logramos encontrar la vida anterior en este caso. La vida anterior, unos 60 años antes de su nacimiento, había fallecido. Logramos encontrar que había sido un pescador, un pescador rústico, sencillo, en un lugar geográfico que pudimos hasta visitar, y allí, a 2 o 3 kilómetros de la costa, había fallecido en medio de una tormenta. Entonces había reencarnado con el trauma que lo vinculaba a lluvias, tormentas y todo eso. La terapia fue larga, pero lo logramos sacar de la fobia a partir de una terapia que consiste básicamente en que concientice que el pasado ya pasó y que una encarnación nueva es una nueva experiencia, que no tiene por qué continuar en ese círculo vicioso atado a ese trauma. Y fue un caso que yo presenté, está en internet, yo lo presenté al Colegio de Psicólogos de Venezuela, en medio del escepticismo, pero con un punto clave, es que ese paciente se curó. Se puede o no creer en la reencarnación, pero ese paciente se curó. Antes has hablado de la comunicación mediúnica y comunicación anímica, que es muy difícil distinguir. Hoy en día, ¿no? Pilar, por parte de tecnología, que también tiene su parte positiva, también busca mucho la neurociencia, hay manera de ver cuando un medio realmente está entrante o cuando es una comunicación anímica. Yo sé que hay algunos científicos que están estudiando este tema, respecto a las universidades. No sé si tú tienes alguna información al respecto. ¿Quiere? Mejor que la contestes tú desde el punto de vista profesional. Bueno, la primera recomendación es la lectura y el estudio del libro Los Medium de Kardec, donde aborda ese tema, y también una obra de León Denis, donde estudia abiertamente ese tema, llamada esta obra En lo Invisible, que es un tratado teórico experimental de mediunidad. León Denis dice, la mediunidad es muy difícil y distinguir lo mediúmnico de lo anímico es realmente complejo. Quienes tenemos experiencia en el campo mediúmnico, sabemos que muchas personas en nuestros grupos espíritas de buena fe, una pregunta clásica de personas que producen algún tipo de trances es, se acercan con mucha honradez y preguntan, no sé si Pilar le habrá tocado eso muchas veces, y nos preguntan, dígame, yo tengo muchas dudas, yo no sé si soy yo o será un espíritu, la propia persona. Y se les aclara que en efecto distinguir el animismo de la mediunidad no es fácil, pero no es imposible. El grupo espírita que conoce a esa persona y partiendo de su buena fe, sabe que a veces los mejores médiums empezaron produciendo animismo y que es una evolución y una formación. Y que hay test
test, estudios comparativos que pueden revelar claramente cuándo es anímico, cuándo mediúnico. Allan Kardec privilegiaba sobre todo el contenido de la comunicación. Para él la clave estaba en el contenido. Es más, Kardec decía que a veces no teníamos que mortificarnos tanto si era anímico o mediúnico, que el contenido es lo más importante. Eso es verdad, pero en términos técnicos sí conviene, en algunos casos, poder diferenciar si el fenómeno es producido por el propio inconsciente o por una entidad exterior. Es difícil, pero no imposible. No sé si Pilar quiere agregar algo. Yo como medium, pues me he preguntado muchas veces si efectivamente era yo o no era yo. En algunas situaciones sí lo tengo muy claro, porque lo que siento, pienso, veo, no es la forma con la que yo habitualmente siento, pienso o veo. Y otras veces lo dudo. Y lo que hago es ofrecérselo a mis compañeros con toda la sinceridad del mundo. Esto lo tengo claro, esto no lo tengo claro. Disponed vosotros lo que hay. Lo que sí que tengo claro es que en esa situación yo no me puedo poner a pensar, ¿esto es mío o es de otro? Porque entonces yo no estoy en el estado de tranquilidad, de relax, de confianza, para propiciar que efectivamente el intercambio mediúnico se dé, porque yo estoy emitiendo un juicio y ahí me rompe. Siempre un poco pienso lo que acaba de confirmar John. Luego estamos 7, 10, 15, 50 cerebros pensando en esa comunicación concreta. ¿Esto es válido o esto no es válido? De la misma forma que, bueno, puede ser una comunicación mediúnica, pero ¿con quién estoy hablando? ¿Con un ignorante o con un sabio? Y estas son cuestiones para preguntarse. Que en las primeras fases se produzca animismo no tiene por qué no dejar de que tú practiques la mediunidad si eres medium. Y desafortunadamente muchas personas conocen lo que es la mediunidad, pero no estoy segura, y si soy yo, no quiero engañar a nadie, porque si son mediums espíritas, evidentemente ahí no hay dinero por el medio, hay buena voluntad, generosidad, amor, ayudar a hacer la caridad. Ahí no hay nada, ni siquiera afortunadamente el reconocimiento explícito de los compañeros, porque todo el mundo sabe que estamos haciendo lo que nos corresponde en esa situación que hacer. Pero sí que hay muchas personas que ese temor las frena para tener cualquier tipo de comunicaciones, y vale la pena no frenarlo y continuar, analizar luego a posteriori, muy concienzudamente. Allan Kardec, en la Sociedad Espiritista de París, decía que a la Sociedad Espiritista se habían acercado muchos médiums, pero que aquellos médiums, por aclamados y famosos que fueran, no estuvieran dispuestos a sujetarse a la crítica del resto de sus compañeros, no eran bienvenidos. Y esto es muy importante. Cuando nosotros estamos empezando a hacer algo, una actividad nueva, no la hacemos perfecta. Después de repetir muchas veces esa actividad, llámese hacer una paella, por ejemplo, que soy valenciana, o pintar algo, hemos de echarle voluntad y hemos de echarle esfuerzo. Es muy raro que la primera vez te salga bien. ¿Y aquí por qué te tiene que salir a la primera bien? Están tus compañeros, formáis
todos un núcleo de hermandad, de fraternidad, de confianza, de apoyo grande. Lo que sea tiene que salir de allí, y lo que salga es para que tú mejores. Pues esto ha podido ser anímico, a ver cómo me puedo disponer más. Esto es lo que yo te podría decir. Muchas gracias. ¿Quieres hacer una pregunta más? Pura, ¿vas a preguntar algo? Sí, te la pregunto. Vamos a ver. Hola, mi pregunta para la profesora Isandúa. Todas esas experiencias que has contado, tan bonitas, placenteras, de ECM, sí son así. ¿O hay algunas que no son tan agradables? Has tocado un tema delicado, Pura, porque generalmente exponemos la parte amable, porque lo que pretendemos es que haya un mensaje. La inmensa mayoría de las SM son así, siguen ese patrón de verse fuera del cuerpo, de salir, de encontrarse el túnel, la luz, espíritus o entes de luz, sentirse bien, no querer volver, una revisión holográfica panorámica de su vida en un instante, y alguien que les dice vuelve y no quieren volver. Eso es así. Ahora, hay casos en la literatura ya sobre estos temas, incluso expuestos por Pim Van Lommel, por ejemplo, por Sam Parnia y por otros investigadores contemporáneos, donde la persona se siente muy atormentada fuera del cuerpo, siente terribles molestias y se siente muy mal, al punto que se siente desconcertada. De modo que la gran mayoría de los casos tienen ese patrón, pero ocurre como en todo. Este tipo de experiencias puede en algunos casos desatar un tipo de reacciones anímicas desagradables, sobre todo porque pueden estar contrariando a la persona, o, tema que yo no he querido tocar hoy aquí, porque podría en algunos casos, en el medio de esa experiencia, podría intervenir entidades espirituales obsesivas. Pero obviamente para esta exposición nos quedamos con lo más bonito de la experiencia, pero advertimos, lo mismo ocurre en la mediunidad. La mediunidad es hermosa, pero hay personas que se asustan, hay entidades espirituales muy violentas, hay que tener cuidado con la experiencia. O sea, no todo es Chico Javier psicografiando un poema. Hay experiencias mediúnicas muy amargas, pero ya eso es una fase en la cual las personas interesadas en un tema estudian y luego con mayor formación pueden darse cuenta que todo en el mundo, como decía don Ramón de Campoamor, todo también es según el color del cristal con que se mira, y en este mundo también hay situaciones muy complejas. Por ello vale el punto para recomendarle a las personas: quieren conocer el espiritismo, vayan a una institución seria, centro espírita serio. ¿Cómo se sabe que un centro espírita es serio? Por 2 o 3 variables. Primero, las personas que están allí. Segundo, porque intentan estudiar, aprender, reflexionar. Y tercero, porque no lucran. Allí en ese centro espírita habrá un camino para estudiar y aprender sobre este tema. Y en ese o en otros podrá profundizar el conocimiento teórico y práctico. Comprendo que hay personas que quieren el primer día llegar y comunicarse con los espíritus. Lo entiendo, es humano. Pero esas personas podrían admitirnos la recomendación de que bien vale la pena primero dedicarle un tiempo a una formación teórica, que es la que va a permitir mejor después ir a las experiencias prácticas. Es más, la experiencia en el movimiento espírita mundial dice
que la mayoría de las personas que se quedan como militantes del movimiento espírita generalmente no comenzaron exactamente con los fenómenos, sino con el estudio doctrinario. Y porque lo que en el fondo cautiva del espiritismo es su inmenso mensaje de inmortalidad y de amor. El fenómeno es la comprobación, el hecho, lo fáctico, pero lo que se sobrepone a eso es el mensaje.